Hola, muy buenas, bienvenidos a este especial de Navidad de aquí de Conté de Teología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos esté viendo y a la hora que nos esté viendo. Hoy tenemos aquí la visita, el invitado distinguido al doctor Jesús Zamora desde Estados Unidos. Pues muy contento de poder tenerte aquí, de poder celebrar este programa especial de Navidad. Aquí veis, por ejemplo, veis el árbol de Navidad allí en el fondo de la casa de Jesús y del doctor Jesús. Y aquí, pues, mi, también mi flor de Pascua, que se le llama, ¿no? La planta de Pascua. Y nada, pues, bienvenido, doctor Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias, Samuel, por tenerme aquí. Bueno, gracias. Yo estoy bastante bien. Gracias nuevamente por tenerme aquí y poder hablar de este tema de la Navidad que ahora es un tanto de moda entre la gente que está en las redes sociales, porque justo la fecha de la Navidad es justo cuando uno puede encontrar en las redes sociales un montón de entrevistas y temas relacionados con el origen de la Navidad. Y te doy las gracias por permitirme participar sobre este tema. Gracias, gracias a ti, pues, por tenerte, por estar, dedicar tu tiempo aquí, pues, a ilustrarnos un poco sobre el tema de la Navidad. Bueno, algunos te conocemos, sabemos que eres doctor en historia, si no estoy mal. Ujú. Y bueno, y tú, por eso te he invitado, ¿no? Porque vamos a ver la Navidad en la historia del cristianismo, cómo se celebra, porque hay tantas dudas, la tradición, que también lo hablábamos ahora fuera de cámara Ujú. con el tema de la tradición. Pero bueno, para quien no te conoce, vamos a ir al grano. ¿Quién es Jesús Zamora? ¿Quién es el doctor Jesús Zamora? Bueno, mi nombre es Jesús, mi apellido es Zamora, yo soy originario del Perú y si me escuchan hablar con un poco de dejo español es porque viví gran parte de mi vida en España. La mitad de mi familia, bueno, la mitad de mi familia literalmente, o yo diría más, de la mitad de mi familia es nacida en España y actualmente se encuentran en Mallorca. Por tanto, yo tengo muchos buenos recuerdos de Mallorca, esa pequeña isla, la Galleta, como le llaman algunos mallorquines. Y tengo muchos buenos recuerdos de ella y del clima del Mediterráneo sobre todo. Y bueno, pues en España he vivido en varias partes, he vivido en Guadalajara, no Guadalajara, México, sino Guadalajara, España, he vivido en Madrid y en Mallorca, literalmente han sido mis tres epicentros de localidad en tierras españolas. Y allí en España fue donde literalmente opté por estudiar la carrera de historia en la Universidad de Alcalá, es una universidad que se encuentra al este de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en la Universidad del Cardenal Cisneros, una universidad bastante popular por el Cardenal Cisneros, quien la fundó y literalmente por la Biblia políglota que también surgió allí. Y ya es literalmente mi casa madre, ¿no? Con respecto a mis estudios académicos. Luego, em, bueno, comenté antes que viví en Madrid y eso fue a razón de mis estudios allí, porque después de la Universidad de Alcalá seguí con un máster, bueno, hice la carrera de historia en Alcalá, luego seguí con un máster en la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, un máster interuniversitario entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, y por tanto pues estuve en la ciudad de Madrid. Luego ya me quedé en la Universidad Complutense, en la Facultad de Historia de la Antigüedad, bueno, en la Facultad de Historia y específicamente en el Departamento de Historia Antigua, también con el Departamento de Clásicas de la Facultad de Filología Clásica en la Universidad Complutense y ahí literalmente pues decidí hacer una tesis doctoral sobre, bueno, sobre la emoción de la alegría en las comunidades cristianas del siglo primero y de mediados del siglo segundo. Entonces, ya, eso fue mi recorrido ahí en cuanto al tema de la historia en España y realmente en cuanto a mi tradición, porque me imagino que muchos estarán interesados en saber si soy yo presbiteriano, bautista, pentecostal, anglicano. Pues bueno, yo como protestante me he movido bastante en la tradición bautista. Si bien, como hablamos un poco fuera de cámara, soy un tanto filoanglicano en muchas cuestiones, sobre todo en el tema de la catolicidad anglicana, es bastante atractivo para mí, sobre Ujú. todo esta catolicidad anglicana, protestante, de los Caroline Divines, y también de un tanto, un poco menos, pero también del movimiento de Oxford, de ahí de la iglesia anglicana. Entonces eso me atrae y en ese sentido me considero un filoanglicano, si bien soy un bautista de tradición allá arraigado. Y entonces, ya, eso es en cuanto a a mi línea religiosa.
Y ya, eso es. Perdón si he sido muy, a lo mejor me he extendido un tanto hablando. No, muy bien, muchas gracias. Incluso, bueno, eso ya lo hablábamos fuera de cámara, eso del filo anglicano tenemos en común, incluso por ahí con otros amigos tenemos Sí, en común también, ¿no? Pero bueno, qué excelente, ¿no? Y por eso, ¿no? Que hablar hoy, hablar de Navidad, hablar bueno, porque las iglesias se están moviendo, algunas son más tradicionales, celebran el Adviento, celebran mm, las velas, van encendiendo las velas cada domingo hasta llegar a Navidad. Otros tienen un extremo totalmente, satanizan todo esto, ¿no? Entonces, ujú. creo que era muy bueno en este día poder hablar un poco de esto, ¿no? Aquí a las puertas de Navidad que estamos. O bueno, o no sé si ya estamos en Navidad cuando la gente vea este, este vídeo, porque como queda grabado, pero bueno, es interesante esta reflexión, aunque lo veas en mayo igual, esta reflexión sobre Navidad siempre es interesante. Por eso vamos con la pregunta primera sobre el tema que estamos tratando. Todo el mundo dice Navidad, escucha la palabra Navidad y piensa, cada uno tenemos una mentalidad de Navidad, guirnaldas, luces, música, villancico y mucha comida muchas veces, y eso como lo celebra también el mundo, ¿no? Nosotros como cristianos Sí. podemos celebrarlos obviamente de otra manera y mejor será. Pero ¿de dónde viene la palabra esta tan escuchada? Navidad. ¿Qué significa Navidad? ¿Qué es? Bueno, Navidad literalmente, hacía como la inmensa mayoría de las palabras que tenemos en español, es una palabra de origen latina, del antiguo latín, que si bien hacía bien a mi mente, o sea, viene de la palabra latina, nahuitas o nahuitatis. Perdón que lo pronuncie así con literalmente con que es el latín clásico del siglo primero, que es el que yo tengo en mi mente, o sea que no lo pronuncio con el latín medieval, que es el latín como tal y como me enseñaron a pronunciar las palabras. Y bueno, como le digo, es una palabra de origen latina, y no latina en el sentido latino como lo entendemos hoy, sino de la lengua latina antigua, y que significa nacimiento. No tiene más misterio, significa nacimiento y que va a empezar a ser usado sobre todo por los autores cristianos del siglo tercero, pero sobre todo del siglo cuarto en adelante y siglo quinto también en adelante, para referirse al nacimiento de Cristo. Aunque si bien es una palabra de uso común latino, va a ser referido pues específicamente para el nacimiento de Cristo, ¿no? Como término latín que significa nacimiento. Y que luego, por supuesto, con el pasar de tiempo y con la formación de nuestra lengua, el español, va a evolucionar literalmente a la palabra Navidad, tal y como la entendemos en la actualidad, ¿no? O sea, tal y como lo usamos, perdón, en la actualidad, ¿no? Pero como te comentaba antes, pues es una palabra de origen latino y cuando los cristianos empiezan literalmente a celebrar esta festividad, o poco a poco, porque tampoco va a ser una celebración que se va a dar de manera universal en el cristianismo antiguo, sino que va dándose literalmente en comunidades sí, comunidades no, ya, se va a ir usando y se va literalmente a vincular con el nacimiento del Señor y así va a quedar, así va a quedar, así va a pasar por lo menos en la iglesia occidental de habla latina, en Europa, que coincide con Europa occidental, por supuesto, y va a quedarse durante el medioevo y que luego se va a seguir usando durante la época de la Reforma, hasta que, pues por supuesto, con la evolución del latín al español, pues lo vamos va a transformarse y va a quedar así con el término Navidad, hasta la actualidad, como es así en nuestra lengua, ¿no? En nuestra lengua, por lo menos, de habla hispana. Ujú. Sí, Interesante, ¿no? Históricamente, digamos que la palabra Navidad ya se quedó, bueno, en diferentes idiomas tenemos sí, diferentes Christmas. exacto. Ahora no me preguntes sobre la etimología No, de no, Christmas o tranquilo. de otras En Tranquilo, no. español, es que esa pregunta que me la has puesto ha sido bastante sencillita de Sí. resolver. Bueno, poquito a poco, pues vamos entrando, pues, siempre se suele empezar con preguntas sencillas, ¿no? Sí, Para esta era entrar un muy sencilla. poquito. Uy, esta pregunta muy fácil. Esto ya, palabra Eso, latina, ya está. claro, pero cuando celebramos Navidad, Ujú. bueno, mira, te digo una cosa, mi esposa es de Brasil, ¿no? Sí. Entonces, alguna vez digo yo, tenemos que pasar Navidad en Brasil. Pero Ujú. yo, lo que quiero decir con esto, que celebramos en la misma fecha, ¿no? Pero yo no entendería una Navidad sin frío, ¿no? Siendo del hemisferio norte, y me imagino Sí. que los del hemisferio sur dirán que es que es una Navidad sin calor, sin el asado, ¿no? Entonces, ¿por qué se celebra esta Navidad el 25 de diciembre? Pero bueno, era para dar pie a esta pregunta, Sí, quería comentar esta cosa. pero antes de responder esa pregunta sobre por qué se celebra el 25 de diciembre, es bastante interesante cómo incluso
sobre todo en Sudamérica. Actualmente, la Navidad, muchas de las costumbres o de las prácticas que se celebran durante las fiestas navideñas literalmente vienen de Estados Unidos, de Claro. Norteamérica. Y es bastante interesante cómo, por ejemplo, en mi país de origen, en Perú, incluso en Navidad, o sea, Navidad que coincide, bueno, es 25 de diciembre, que coincide literalmente con el inicio del verano, cuando hace calor, se toma chocolate caliente. O sea que se toma chocolate caliente y panetón italiano. Entonces es como que igualmente estamos en verano, pero estamos recogiendo esas costumbres que se celebran en los países del hemisferio norte que están pues en ese momento durante el invierno, ¿no? Igual queremos Eh, cogerlo y es bastante paradójico. sí, es como que si la moda, digamos, perdón, de la fiesta, como se entiende Sí. socialmente, la tengamos en el hemisferio norte, ¿no? Como que si no tuviéramos la bandera de que sí se celebra la Navidad, porque aquí igual, chocolate con churros, dulces, Sí. ahora en Reyes, bueno, tú conoces España, el roscón de Reyes famoso Ujú. y que está delicioso y llega la cuesta de enero económicamente, pero también una cuesta literal porque físicamente estamos hemos comido mucho, ¿no? Ujú. Pero volviendo a la fecha, un poquito así, hemos estado un poco así bromeando en el sentido del calor, del frío, pero vuelvo a decir, permíteme que lo vuelva a decir, me resulta muy raro Navidad con bañador. Ya. Pero vuelvo a decir, por qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Hay algo Mm, especial? Porque muchas veces se escucha, sí, porque el Sol Invictus, el ujú. Júpiter, que no sé qué, que Jesús no nació en esta fecha, que esto es algo paganizado, se escuchan tantas Mm, cosas, y porque hay mucho todólogo suelto en las redes también, ¿no? Entonces yo claro. quería saber por qué el 25 de diciembre y no otra fecha. El tema realmente, dar respuesta a eso es un tema complejo, o sea, no es un tema fácil como te comentaba antes fuera de cámaras. Yo voy a presentar luego lo que es lo que yo pienso con respecto a ese tema específico, sobre todo basado en las fuentes. Pero en primer lugar, me gustaría decir que la celebración de la Navidad y tal y como se empieza a celebrar el 25 de diciembre en esa específica fecha. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque claro, en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo romano, se usaba un calendario diferente al que utilizamos nosotros. Se Mm, usaba el calendario juliano, ¿no? Que fue impuesto literalmente por Julio César en el siglo I antes de Cristo, y que literalmente va a ser un calendario que va a reinar durante 1500 y pico años, ¿no? Y hasta que llega el calendario gregoriano, que es el que actualmente utilizamos por lo menos en la parte occidental. Bueno, realmente que es el calendario general alrededor del mundo, pero que en Occidente, ya sea tanto en Europa Occidental como en América del Norte, América del Centro y América del Sur, pues es usado, ¿no? Y que literalmente es usado alrededor del mundo también. Claro, aunque cada zona tiene sus particulares fechas en cuanto al inicio del año, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ahora cuando hable del tema de las fechas, yo voy a utilizar el calendario gregoriano, ujú. nuestro calendario. Voy a utilizar en nuestro calendario, si bien, por supuesto, cuando aluda a las fechas de la fuera de la iglesia, tengo en mente yo el calendario juliano, pero ya como que está un tanto transformado al calendario gregoriano actual, ¿no? Que entre las diferencias, para que alguno vea las diferencias que hay entre ambos calendarios, es que en el calendario juliano, literalmente, se gana un día cada 100 años, aproximadamente, si no me equivoco, creo que son cada 100 años se gana un día, mientras que en el calendario gregoriano se gana un día, en el calendario anual de los 365, cada 3000 y pico años. Por eso que el calendario gregoriano se ajusta, es mucho más, mucho mejor que el calendario juliano, ¿no? Porque si uno utiliza el calendario juliano, ya se puede imaginar que cada 100 años va aumentando un día, va aumentando un día, va aumentando un día, y así pues una locura se vuelve, ¿no? Mm. Pero esa es la diferencia con el calendario gregoriano, que es el que utilizamos en la actualidad. Bueno, la primera constancia donde hay literalmente un decreto específico en cuanto a la celebración de la Navidad, por lo menos en la iglesia de habla latina, en la iglesia antigua de habla latina, se da en el siglo IV, a mediados del siglo IV, con el obispo de Roma, Julio I, creo que es en el 350, y que luego literalmente su sucesor, el sucesor de este papa, que es el Papa Liberio, ¿eh? Creo que lo hace 3 o 4 años después, literalmente también va a determinar y va a decretar que ese día, el 25 de diciembre, se va a celebrar literalmente pues el nacimiento de Jesús. Eso en la iglesia de habla latina.
en la parte occidental. Luego en la parte oriental vamos a encontrar una diversidad de opiniones, porque tenemos, por ejemplo, el caso de Gregorio Nacianceno, que en Constantinopla, creo que es en el 379, en el 380, también va a mencionar que la fecha del nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre. Ujú, Y a esto hay que añadir también aquí la opinión de Crisóstomo, por ejemplo, también de Juan Crisóstomo, que también va a señalar que es el 25 de diciembre ya la fecha del nacimiento de Jesús. Y entonces, por tanto, podemos ver que es a partir de la segunda mitad del siglo IV en la que se establece que, pero no de manera general, pero no de manera general, sino en determinadas regiones dentro de la iglesia antigua, que se va a celebrar la Navidad justo el 25 de diciembre. Ahora, con respecto a por qué, o sea, es que ahora aquí está la pregunta, la que tú me hacías, ¿por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué literalmente Julio I, su sucesor Liberio, por qué Gregorio Nacianceno, por qué Juan Crisóstomo ujú. literalmente marcan el 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Cristo? ¿Por qué escogieron esta fecha ahora? Desde una perspectiva histórica, hay específicamente dos teorías. O sea, está por un lado la teoría de la historia de las religiones, en la que se ve una influencia por razón del paganismo, y eso otra vez se ve un poco más en la parte occidental, pero no necesariamente es así, que hay una influencia de las celebraciones paganas. Tú antes mencionabas, por ejemplo, la del Sol Invictus, pero está sobre todo la de las Saturnalias, incluso asociarlo con el nacimiento de Mitra, ¿no? Y que hay una visión que se da con respecto a eso, sobre todo, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito popular, ¿no? Que mucha gente dice, no, la Navidad se escogió el 25 de diciembre porque justo había estas celebraciones paganas que se daban durante esta época. Eso por un lado. Y por otro lado está la teoría que en lo personal pienso que es la que más se ajusta o que más o mejor explica el origen de la Navidad o de la celebración del nacimiento de Cristo, es la de los mismos cómputos que hacen muchos autores cristianos del siglo, ya desde finales del siglo segundo, principios del siglo tercero en adelante, que empiezan a hacer cómputos y empiezan literalmente a tratar de buscar la fecha exacta en la que nació nuestro Señor Jesús. Si bien en un principio no están tan preocupados por el nacimiento de la fecha exacta o buscar la fecha exacta del nacimiento de Jesús, sino más bien están más preocupados por ubicar la fecha de su muerte, o sea, la Mm, fecha literalmente de la Pascua cristiana. Están más preocupados en ese aspecto. Y de allí, como vamos ahora, lo voy a explicar, a partir de eso, literalmente van a llegar a la conclusión de que Jesús nace en diciembre o nace en enero. Pero como te digo, hay estas dos teorías. Ahora, en cuanto a la primera teoría, que es la de la historia de las religiones, y también la de que es la más popularizada, sobre todo porque yo esto lo estaba viendo hace poco, como en la revista History, literalmente, tiene esta visión, ¿no? De que los cristianos literalmente copian en el siglo cuarto, sobre todo en el tercero, pero sobre todo en el siglo cuarto, copian estas celebraciones y literalmente se la adjudican a Jesús, ¿no? Ahora, es que el problema es que hay muchos vacíos con esas hipótesis, con esa explicación de la celebración de la Navidad. No estoy diciendo que todo tenga que ser rechazado, no estoy diciendo que los cristianos literalmente no buscaron cristianizar celebraciones paganas, que algo que por supuesto, por lo menos yo lo puedo mencionar al final, pero no veo algo como estrictamente malo. mm, Literalmente quitarle algo al paganismo, quitarle algo al diablo, literalmente. mm, Vencer al diablo y quitarle su fiesta al diablo y literalmente poner ahí a Cristo como triunfante y victorioso, ¿no? Sobre la fuerza del mal. O sea que no lo veo como algo estrictamente malo, pero hay, como mencionaba antes, hay muchas hipótesis con respecto. Está la de Mitra, por ejemplo, Mitra, que fue literalmente, es una divinidad de origen persa que se va a extender a lo largo del Imperio Romano, sobre todo en la parte oriental del Imperio Romano, y que va literalmente a competir en cierta medida, en cierta medida con el cristianismo, sobre todo el cristianismo del siglo tercero, del cuarto, y también un tanto con del siglo quinto, en el que va a competir, en la que algunos, y esto es que es bastante interesante porque realmente no hay una prueba escrita con respecto a eso. Yo por lo menos no he visto una fuente primaria que hable de que el nacimiento de Mitra se dé el 25 de diciembre. O sea, literalmente no, es una suposición que se hace, pero que realmente no hay una prueba. No hay una prueba porque hasta donde yo tengo entendido, ningún autor o erudito relacionado
con el culto a Mitra o al mitraísmo, menciona que literalmente Mitra haya nacido el 25 de diciembre. O sea, realmente nadie lo menciona. Solamente esto se da en el ámbito popular. Hay referencias, asociaciones con Mitra y con el Sol Invictus, pero aún incluso así no hay realmente una evidencia sostenible que diga que Mitra haya nacido el 25 de diciembre, por ejemplo. Entonces, por tanto, en ese aspecto se puede descartar eso. De nuevo, está la celebración de la Saturnalia, que es una celebración romana de antiguo, anterior a la celebración, bueno, anterior a la introducción del culto de Mitra dentro del Imperio Romano. Y aquí hay que recordar que los romanos, literalmente, bueno, en un principio fue una civilización, como casi, bueno, como todas en el mundo antiguo, ¿no? Que tienen su origen sobre todo en una civilización ¿no? Con un carácter fuertemente agrícola. Por tanto, sus divinidades están relacionadas con el mundo agrícola, ¿no? Y los romanos, pues en diciembre, literalmente van a celebrar lo que se conoce como las Saturnalias, que es unas celebraciones que se le dan al dios romano Saturno, es el dios agrícola, dios de la tierra, el dios agrícola, que luego los romanos a partir del siglo tercero, siglo segundo, pero sobre todo del tercero, el siglo segundo, van a asociar con Cronos, con el Cronos dentro del panteón griego, ¿no? Que está relacionado pues con el tiempo, no con la tierra, como es en el ámbito del mundo romano, ¿no? Eso va a ser la asociación que van a hacer los romanos y los griegos influyéndose, bueno, más los romanos, copiando literalmente a los griegos, van a tratar de buscar, literalmente de ubicar a sus dioses dentro del panteón griego, ¿no? Pero va a pasar lo mismo con los egipcios, ¿eh? Va a haber asociaciones entre los egipcios y el panteón griego igual, eso es algo que pasa, es muy normal dentro del mundo antiguo. Y en estas Saturnalias que se celebran en diciembre y que literalmente se celebran bueno, se celebraban a lo largo de aproximadamente una semana, desde el 17 hasta el 23 de diciembre, y que si bien en un principio solamente se celebraba un día, el 19 de diciembre, luego se va a extender a unos días antes, hasta el 17 se retrocede, que son 2-3 días antes, y luego se va a extender hasta el 23 de diciembre. Y a lo largo de toda esa semana, pues va a haber una serie de celebraciones dentro del mundo, del mundo romano, ¿no? En la entrega de regalos, es verdad que algunos asocian con el cristianismo, no, es que en la Navidad, y ahí empiezan los problemas de anacronismo, que pensamos que nuestra literalmente tradición de entregar regalos, pues está asociado con eso que viene, pues que se hacía desde hace ya 2 milenios atrás, ¿no? Y en estas Saturnalias, pues se rinde culto a Saturno, literalmente se celebra, bueno, se hace una entrega de regalos, literalmente hay una liberalidad en cuanto a muchas de las normas sociales dentro del mundo romano, se practican incluso a veces hasta actos pues descabellados en cuanto a la carnalidad, o orgías, o incluso se le da más libertad incluso a los esclavos. Entonces, todo eso se celebraba durante las Saturnalias. Ahora bien, pero las Saturnalias incluso no coinciden estrictamente con el 25 de diciembre, o sea que ya les he mencionado que se celebraban en su máxima extensión cuando se extiende esa fecha, esa celebración durante casi una semana o una semana, se celebra desde el 17 de diciembre al 23 de diciembre. Entonces tampoco coincide estrictamente con la Navidad. Y esto está en la obra de Macrobio. Macrobio en sus Saturnalias menciona esto, o sea, no es algo que yo me lo estoy sacando de la manga, o sea, que hay fuentes primarias. Macrobio en sus Saturnalias menciona pues esta celebración y la fecha de esta celebración, y no hay mención de que estas se celebraran el 25 de diciembre. Es cercano, es cierto, pero no completamente cercana. Luego también está, por ejemplo, la celebración del Sol Invictus que tú mencionaste con anterioridad. Y con eso también hay un problema, y es que no coincide estrictamente con la Navidad hasta la segunda mitad del siglo IV, en que sí se empieza a celebrar el 25 de diciembre, pero esto literalmente lo impone Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata lo pone en el 360 y algo, no recuerdo exactamente el año, pero es por esas fechas en las que él gobernó. Pero para ese momento ya se celebraba la Navidad el 25 de diciembre, o sea que literalmente Juliano el Apóstata señala que esta celebración se va a dar el 25 de diciembre, pero ya para ese momento algunos cristianos estaban celebrando ya la Navidad el 25 de diciembre. Y el problema con el tema del Sol Invictus es que sí, esta celebración se puede remontar al siglo III, lo vemos por ejemplo el emperador
el emperador soldado Aureliano, literalmente va a invitar o va a instituir que se celebre esta fiesta en el año 274 de nuestra era, después de Cristo. Pero en ninguna de las, por lo menos yo, o sea, eh, y bueno, de lo que yo recuerdo así de memoria hacia la obra de Eutropio, son obras que yo leí cuando estaba en el máster y que leí para mi trabajo, para mi tesina mi tesis del máster, en la obra de Eutropio, ni en la obra de Sósimo, ni en la obra de Aurelio Víctor, ni en la obra de, la otra es la Historia Augusta, hay una sección ahí que es la vida de Aureliano. En ninguna de esas obras, por lo menos que yo recuerde, que hablan de Aurelio Víctor, bueno, perdón, que hablan de Aureliano, se menciona literalmente que él instituyera esta fiesta del Sol Invictus el 25 de diciembre. O sea, en las fuentes primarias que hablan de esto no hay. Ahora, como les mencionaba antes, es Juliano el Apóstata, que lo va a instituir así casi 100 años después, pero para el momento en que lo hace Juliano el Apóstata, ya se celebra la Navidad en algunas iglesias, por lo menos el obispo de Roma, como vimos con Julio I, otra vez en el 350, si no me equivoco, o sea, casi 10 años antes. Y lo que sí podemos ver en cuanto a la celebración del Sol Invictus es que literalmente se celebran a veces en el mes de octubre, creo que también en el mes de agosto, así de memoria, pero no es hasta Juliano el Apóstata que lo vemos en diciembre. Entonces, es que tampoco encaja, o sea, no encaja. Sí, hay una cercanía, sobre todo con Juliano el Apóstata, y el problema con esta teoría, bueno, lo acertado, entre comillas, de esta teoría, no el problema, es que muchos de los padres de la iglesia, sobre todo del siglo IV y de la primera mitad del siglo V, y específicamente hablando de San Agustín y Jerónimo de Estridón, ellos cuando hablan de la Navidad y hablan de la encarnación de Cristo, utilizan mucha simbología solar. Entonces ahí está, no, que como están usando simbología solar, literalmente pues están pensando en el Sol Invictus. Que sí, que puede, que no hay... los cristianos, a ver, no eran tontos, veían el tiempo, sabían que el solsticio de invierno se producía en diciembre, ¿no? Entonces, hay, por supuesto que hay relación con todo ello, pero no necesariamente hay una vinculación estricta. Sí, puede haber una influencia, es verdad que los cristianos están viviendo en una época, ven que justo en esta época, sobre todo gracias a Julián el Apóstata, se celebra la celebración del Sol Invictus, entonces vamos a usar esa imaginería, pero esa imaginería de solar ya también aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, relacionada a Cristo. Entonces, yo creo que esa sería una explicación más plausible, que los padres de la iglesia están pensando en el Antiguo Testamento a la hora de usar esa imaginería solar a la hora de hablar de Cristo. Y esas son, pienso yo, las posiciones de los que defienden que el 25 de diciembre los cristianos empezaron a celebrar Navidad por ello, pero como vemos, no hay una estricta relación fuerte desde una perspectiva histórica. Sí, que puede haber una cierta influencia, ok, es un momento de fiesta, sobre todo con el tema de las Saturnalias, entonces, pues como hay ese ambiente de fiesta, pues vamos a poner en una fecha cercana también, pues, el nacimiento de Cristo para celebrar y tapar esas fiestas. Pero pienso yo que esto se da sobre todo por la defensa que hacen muchos padres de la iglesia a la hora de buscar literalmente o hacer cómputos en lo relacionado al nacimiento, primero en relacionado a la muerte y resurrección de Cristo, a la Pascua, pero de allí indirectamente al nacimiento de Cristo. Y en esos cómputos que ellos van a hacer, literalmente van a llegar a la conclusión de que Jesús nació el 25 de diciembre. Ahora no se preocupen, voy a hablar sobre literalmente los padres de la iglesia que mencionan esto, pero en esos cómputos, al llegar a la conclusión de que se celebra el 25, de que Jesús nació el 25 de diciembre, son conclusiones más de carácter indirecto que hacen los padres de la iglesia por los 9 meses de gestación de Jesús en el vientre de María, ¿eh? Y asociado con ese ambiente de fiesta que hay en el mundo, sobre todo romano, pues literalmente se solapan, se solapan. Ok,
los romanos, los paganos celebran esto, pero nosotros vamos a celebrar esto y con esta celebración literalmente vamos a ir tapando poco a poco esas celebraciones paganas y finalmente es la Navidad la que triunfa. Am, mm, ya, ahora con respecto, no sé si, no sé si quieres preguntarme algo o decir No, algo no, porque me he puesto creo que a hablar como 10 yo estoy minutos aquí. encantado. Yo estoy encantado. Estoy como si estuviera en una masterclass. En serio, estoy aquí escuchando. Estoy fascinado. No, solo así también te dejo un poco respirar. Sí. Solo comentar algo que, o sea, lo que estás comentando es interesante porque, digamos, que el argumento de que un poco derriba el argumento de aquellos que no, que hay una conspiración oculta en la Mm. Navidad por celebrarse. O sea, lo que estás comentando derriba esos argumentos. Sí, es que realmente no hay, como lo digo así, no hay es, no hay una celebración estricta romana que se vea. Oh, lo hay con Juliano el Apóstata, el Sí, 25 de pero diciembre. Pero eso ya se da después de que algunos cristianos están celebrando la Navidad. Por tanto, no hay una consecuencia causa-efecto. Em, lo que sí, y ahora voy a explicar con respecto a los padres de la iglesia cuando hacen estos cómputos para determinar la fecha de nacimiento de Cristo, lo que sí se puede ver es que hay, sobre todo con el tema de las Saturnalias, es el hecho de que hay una celebración dentro del mundo romano, sobre todo más en la parte de habla latina, en la que se le está rindiendo culto a Saturno y en la que hay banquetes, hay intercambio de regalos, en la que hay liberalidad, más de cuestiones de tipo carnal, de liberalidad en cuanto a muchas cuestiones que son condenadas culturalmente también por los romanos, se le da más libertad a los esclavos y todo ello. Y que en ese ámbito de fiesta, pues los cristianos aprovecharan eso, ok, justo nuestros cómputos coinciden en que Jesús nació el 25 de diciembre, no nació durante la Saturnalia, pero sí el 25 de diciembre, hace poco los romanos celebraban esto, nosotros vamos a imponer esto para ir apaciguando como una manera de evangelización. Ahora, pero los cristianos van a llegar a la fecha de 25 de diciembre, y es lo que pienso yo, sobre todo basado en las fuentes, por sus propios cómputos, por sus propios cómputos. Cómputos que ahora, claro, desde una perspectiva histórica moderna o desde el cristianismo del siglo XXI, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, porque como te comentaba, fuera de cámaras, los cómputos que hacen son tan enrevesados, literalmente son tan enrevesados, y que a veces llegan a afirmar cosas que literalmente para nosotros son casi legendarias o son casi, bueno, no quiero usar el término ridículo, pero voy a usar, son tanto ridículas, ¿eh? A pesar de todos esos cómputos que hacen, enrevesados y a veces hasta ridículos, bueno, llegan a esa conclusión, pero lo llegan por sus propios medios, llegan ellos por sus propios medios a que Jesús nació el 25 de diciembre. Y esto pasa así con los padres de la iglesia. Ahora, por supuesto, esta acusación de que la Navidad viene de origen pagano, etcétera, etcétera, no surge estrictamente del mundo secular moderno, ¿eh? Esto ya se da, luego lo puedo comentar, pero se da literalmente en los orígenes de la Reforma. Porque mm, no todos obviamente no, la Reforma es un movimiento muy complejo, casi que tenemos que hablar de reformas, y según la reforma, no las reformas en general, pero según la reforma, van a haber tradiciones que sí van a condenar, o por lo menos van a estar contrarios a la celebración de la Navidad y que van a acusar a esta celebración de ser de origen pagano. O sea que esa acusación de que la Navidad es de origen pagano realmente viene por algunos reformados, por algunos protestantes. Y no tanto, y luego por supuesto eso ya tan metido literalmente en el pensamiento colectivo de la sociedad actual, que nosotros pensamos que son los seculares los que están diciendo eso, pero realmente fueron los mismos, algunos protestantes que vinieron con esas ideas y que realmente se siguen manteniendo al día dentro de algunos evangélicos, es verdad, hay que señalarlo porque es la verdad, ujú. y también dentro de algunos movimientos de carácter secular que acusan al cristianismo de ser pagano, una copia del paganismo, etcétera. Pero realmente no tiene ningún sustento, como he mencionado antes, desde una perspectiva historiográfica, que la Navidad estrictamente dependa de las celebraciones paganas, sino que incluso al contrario, con el caso de Juliano el Apóstata, ¿no? Que ya se establece esa fecha, pero posterior a la instauración de la celebración de la Navidad dentro del cristianismo, por lo menos de habla latina.
Y en cuanto a los padres de la iglesia, ya, yo creo que esa es la hipótesis. Bueno, no todos son padres de la iglesia. Bueno, los autores cristianos de los primeros siglos, de los autores cristianos de los primeros siglos, yo creo que es la hipótesis más sustentable, la hipótesis más fuerte viene del hecho de que la celebración de la Navidad se da por el cómputo de ellos, que muchos autores cristianos, entre ellos muchos padres de la iglesia, eh, mencionan con respecto al nacimiento de Jesús. Y aquí, por ejemplo, yo te estaba comentando antes que mi lectura de Clemente de Alejandría, y yo a Clemente de Alejandría tuve que leerlo completo hace, bueno, las 3 obras que tiene hace, bueno, más de 3 obras que tiene hace como 4 años, bueno, más de 4 o 5 años. Y yo te contaba que yo voy recogiendo las notitas de cosas que me parecen interesantes dentro de los padres de la iglesia, que te mostraba ahí las notitas que tenía. Y es que una cosa bastante interesante de Clemente de Alejandría es que le hace un cómputo tratando de literalmente ah, de, bus- ah, de buscar la fecha exacta en cuándo murió Cristo, porque muchos padres de la iglesia y autores cristianos están preocupados. Ellos quieren saber exactamente cuándo murió Cristo, o sea, cuándo resucitó Cristo. Literalmente están buscando la fecha de la Pascua cristiana, ¿no? Quieren determinar el día exacto. Y en base a esa búsqueda, a ese análisis para buscar la fecha del nacimiento de Jesús, bueno, perdón, de su muerte, es que indirectamente van a llegar a la conclusión de que Jesús nació el 25 de diciembre o el 6 de enero, que depende de qué padre de la iglesia. Es que hay Sí. dos cómputos, tal de 25 de diciembre y luego del 6 de enero, que coincide justo con la Epifanía. Y en este caso tenemos que mencionar en primer lugar pues a Clemente de Alejandría, que literalmente hasta donde yo, por lo menos en mi propia lectura de los padres de la iglesia, he leído literalmente cada autor del siglo segundo. Bueno, él escribe a finales del siglo segundo, principio del siglo tercero. Él es el primero que menciona algo estrictamente relacionado con la fecha del nacimiento de Jesús. Y ah, en esta, en esto lo hace en su obra Stromata, que se traduce al español como misceláneas. Creo que es la traducción al español de esta obra de Stromata, o Stromatas, que es misceláneas, creo que es en español la palabra. Y así como creo que aparecen algunas editoriales o ediciones de esta obra en español. Y en esta obra, en su primer libro, bueno, casi hacia el final del primer libro, literalmente, creo que es en el libro libro 1:21, si no me equivoco. Libro 1:21 creo que es la cita específicamente, pero así no recuerdo estrictamente de memoria. Él literalmente está haciendo un cómputo porque literalmente él quiere buscar cuándo sea el nacimiento de Jesús, bueno, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, etcétera. Y lo hace sacando cómputos relacionados con la muerte de Cómodo, literalmente, el último emperador de la dinastía Antonina, y hace unos cómputos con respecto a su muerte de él y con el tema del origen de la creación y los años de la creación. Realmente es bastante muy enrevesado, muy enrevesado. No es una lectura sencilla, por lo menos esa porción. Y literalmente misceláneas, esta obra, Stromata, bueno, sus misceláneas de Clemente es una obra bastante compleja y bastante enrevesada, no es de fácil lectura. Ujú. Pero aquí se pasa en lo enrevesado con el tema de las fechas, con el tema de los años, y encima hay que tener en cuenta que él no tiene nuestro calendario gregoriano, por supuesto, que va a surgir 1300 y pico años después, sino incluso no tiene en mente estrictamente el calendario juliano, sino es el calendario egipcio. Va a llegar en sus cálculos literalmente que el nacimiento de Jesús se va a dar el 6 de enero del 2 antes de Cristo. O sea, lo que sería nuestro 6 de enero, el 2 antes de Cristo. Y claro, aquí Clemente de Alejandría literalmente difiere del 25 de diciembre, pero ya está buscándole una fecha específica del nacimiento de Cristo, que literalmente coincide con ¿qué? Con la Epifanía, ¿no? Es decir, con la llegada bueno, con la muestra de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos y la entrega bueno, los Reyes Magos de los Sabios de Oriente, como quieran llamarle, y la entrega de regalos, ¿no?
Y coincide con esto. Y entonces, en ese aspecto, difiere, pero él ya muestra el deseo de búsqueda, de querer saber cuándo nació estrictamente Jesús. Luego, en el caso, hablando ya más en el caso de la península itálica para el siglo III, tenemos el caso de Hipólito de Roma. Y en Hipólito de Roma el tema es mucho, mucho más interesante al respecto de esto. Y es que Hipólito de Roma, preocupado también o interesado en literalmente hacer un cómputo de la Pascua, de la muerte y de la resurrección, de la fecha de la muerte y resurrección de Cristo, literalmente él va a determinar que la muerte de Jesús se va a colocar el 25 de marzo, lo que sería más o menos coincidiendo con ah, el equinoccio de verano, ¿no? Es el 25 de marzo, no sé exactamente, creo que es el 25 de marzo. Primavera. Primavera, sí, el primavera, eso, perdón. Entonces, literalmente va a colocar que la muerte, o sea, va a llegar a la conclusión de que Jesús muere el 25 de marzo. Y esto literalmente lo hace no es una obra estrictamente, sino es una obra escrita en piedra, en la que literalmente siguiendo un calendario lunar, él va a escribir lo que se conoce o que se le asocia o se le atribuye a él como el canon. Y en ese canon, esa obra que está encontrada en una estatua, fue encontrada en Roma y que fue, creo que escrito hacia la tercera década del siglo tercero de nuestra era, creo el 220 y algo, 21, 22, 23, estrictamente, si no lo sé exactamente de memoria. Y en esa obra, pues literal, en ese escrito, en ese canon, literalmente señala que Jesús muere el 25 de marzo. Y que probablemente su génesis, es decir, Génesis, que probablemente esté aludiendo a su nacimiento, se va a dar el 2 de abril. No, perdón, su Génesis haciendo alusión a la concepción, es decir, al momento en que María, la Virgen, literalmente se queda, bueno, concibe a Jesús en su vientre, ¿no? Eso se da para él el 2 de abril. Entonces, nuevamente, luego él tiene una obra, o sea, luego él tiene una obra que se llama Cronicón, una obra Cronicón, perdón, que tuve que revisar hace poco, lo revisé hace 2, 3 meses atrás, estaba revisando esa obra. Y en esa obra, literalmente, él, si bien no cambia las fechas del nacimiento, de la muerte de Jesús, ni de su concepción dentro del vientre de María, añade ¿eh? 9 meses. Él usa la misma, citando, llegando a la misma conclusión que en su canon, él señala más 9 meses. Y ahora, esos 9 meses que estrictamente él no señala a qué se está refiriendo, nosotros ya lo asociamos a su nacimiento, o sea, 9 meses, o sea, el periodo de gestación de una mujer. Claro. Entonces, lo más probable es que él concibiera que el nacimiento de Jesús, o sea, de abril a diciembre, pues haya sido a finales de diciembre o a principios de enero. Entonces ya vemos ahí otra vez cómo ya se está buscando, o sea, indirectamente, o sea, no es el objetivo de estos autores cristianos, pero indirectamente ya están dando ideas o están dando opiniones en cuanto al nacimiento de Jesús que coincide pues con nuestro final de año, ¿no? En nuestro calendario o con el principio de lo que sería el año. Luego ya tenemos a otro autor que es Juliano el Africano, que él él es bastante interesante. Él tiene una obra cronografía, y en esta obra literalmente, o cronología, en esta obra literalmente, él va a señalar que el origen de la creación, esta hipótesis es bastante interesante, porque va a señalar que el origen de la creación se da el 25 de marzo. ¿eh? El 25 de marzo hay obsesión, ¿no? El 25 de marzo, quiero decir. Literalmente, o sea, el 25 de marzo para él se origina ese primer día de la creación. Y él asocia el primer día de la creación con la concepción de Jesús en María. O sea, María literalmente concibe a Jesús en su vientre también el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque los cristianos asocian pues a Cristo, si bien lo asocian en un principio
con su resurrección, asocian la resurrección con el origen de la creación, con el primer día de la semana. Ya vemos que Juliano el Apóstata, perdón, Julio el Africano hacia también las primeras décadas del siglo tercero de nuestra era, va a señalar que el 25 de marzo se da el primer día de la creación y también se da el es el momento en que Jesús se encarna en el vientre de María, ¿no? Se da el advenimiento de Jesús en el vientre de María. Y a esto, por tanto, hay que sumarle ¿cuánto? Otra vez, 9 meses. 9 meses, ¿eh? Y aunque, claro, aquí cabe señalar que Juliano nunca señala estrictamente el nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre, otra vez, 25 de marzo, más 9 meses, da aproximadamente otra vez el 25 de diciembre. O sea, como pueden ver, los cristianos están en esta época están muy arraigados con marzo y lo único que hacen es coger marzo y añadirle 9 meses, 9 meses. Y así llegan otra vez a diciembre. Luego tenemos otra vez con el caso de Tertuliano, y Tertuliano literalmente va a asociar el 25 de marzo, otra vez, el 25 de marzo con la muerte de Jesús, con la muerte de Jesús. Y ahora, nuevamente aquí, nos encontramos en la misma situación. 9 meses y sumamos 25 de marzo y sumamos 9 meses. Y probablemente pues Jesús ya sea nació en diciembre, en enero, o sea, durante esas fechas. Es que tenemos ya, como vemos, como los padres, como estos autores cristianos literalmente van poco a poco llegando a la conclusión de que Jesús va naciendo lo que sería nuestro diciembre o enero. O sea, sumándole al 25 de marzo, pues esos 9 meses. Tenemos el caso también de este autor, Gregorio Taumaturgo, que también en el siglo III lo hace en una homilia, en el que literalmente va a señalar que la concepción de Jesús, su encarnación específicamente, se va a dar en el mes de Nisan, en el mes judío de Nisan. Y el mes judío de Nisan ya sabemos que se da entre marzo y abril, ¿no? Entre la mitad de marzo, la mitad y la mitad de abril. Y a esto nuevamente hay que ubicarle el caso de los 9 meses. Si la Virgen María otra vez coincide a Jesús en su vientre, o Jesús encarna en el mes de Nisan, entre marzo y abril, a esto hay que sumarle nuevamente 9 meses. Y nos encontramos otra vez con diciembre y enero. O sea, eso va a ser literalmente la lógica del argumento para señalar cómo los cristianos van a llegar a la conclusión de que Jesús va a nacer literalmente en el mes de diciembre, y específicamente sumándole los 9 meses al 25 de diciembre. Luego tenemos otro autor, y como una muestra de cómo se va moldeando, se va moviendo literalmente de diciembre a enero. Tenemos a Efraín el Sirio, que ya él en el siglo IV literalmente otra vez argumentando de que Jesús que se encarna en Nisan, en el mes de Nisan, específicamente él, no recuerdo exactamente en qué fecha específicamente de Nisan, pero recuerda que Jesús se va a encarnar otra vez en ese mes en el vientre de María, y nuevamente vamos a llegar otra vez, vamos a llegar a la conclusión de que Jesús nace otra vez hacia finales de año, principios de año, pero él sí específicamente va a señalar que el nacimiento de Jesús se va a dar el 6 de enero, que coincide literalmente con la fecha de la Epifanía, tal y como lo estaban celebrando algunas sectas gnósticas. Y otra vez, eso es a través de cómputos que ellos hacen. Son cómputos bastante enrevesados, o sea, no voy a decir que son cómputos, son cómputos fáciles de lograr conseguir una fecha estricta, pero ellos... Efraín el Sirio literalmente va a remarcar eso, va a remarcar que Jesús va a nacer el 6 de enero. Tenemos casos ya hacia más específicos donde sí se sitúa literalmente el nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre.
con el caso de Gregorio Nacianceno, como ya mencioné en un principio, o con el caso de Juan Crisóstomo, ¿eh? En los que ellos literalmente en sus sermones van a señalar que Jesús igualmente, aunque ellos no remarcan las razones de cómo llegaron a estas conclusiones, pero no hay duda, en mi opinión, de que vienen de estos cómputos que hacen de que si Jesús se encarna el 25 de marzo, y a esto hay que sumarle 9 meses. Algunos autores llegan a la conclusión de que es en sus propios cómputos que es el 6 de enero y otros que es el 25 de diciembre. Ahora, los cristianos hacia finales del siglo, bueno, perdón, hacia finales del siglo IV, hacia la segunda mitad del siglo IV, sobre todo en la parte occidental, van a llegar a la conclusión de que esos 9 meses concluyen el 25 de diciembre. O sea, esos 9 meses que se dan desde marzo a diciembre, se da el 25 de diciembre. Ya mencioné el caso de Julio, del obispo de Roma, Julio I, de su sucesor, y también pasa en la iglesia oriental con algunos padres que van a estar más en armonía con lo que se señala en Occidente, que es el caso, como he dicho, de Gregorio Nacianceno y de Juan Crisóstomo, que en sus diferentes sermones, específicamente Gregorio Nacianceno, en sus oraciones, estas obras están ahí recopiladas de él, ¿no? Estas obras, las oraciones, él remarca literalmente pues que el 25 de diciembre se celebra la Navidad, el festival de la Navidad, la fiesta, o se conmemora la Navidad, el 25 de diciembre. Y Juan Crisóstomo también, sin argumentar, bueno, Juan Crisóstomo tal vez un tanto argumentando, basándose en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pues también va a llegar a la misma conclusión, que es el 25 de diciembre. Y es bastante interesante porque Crisóstomo, sus sermones, estas homilias, homilias que los estudiantes de Southern Baptist Theological Seminary tienen que leer, en estas homilias literalmente señala que Jesús nace el 25 de diciembre. Jesús nace el 25 de diciembre y él hace referencias otra vez a esta imaginería solar, a esta imaginería solar. Y estos se están basando en el Antiguo Testamento, específicamente ellos se basan en, creo que es en el libro, en el profeta Malaquías, creo que es capítulo 4, no recuerdo exactamente el versículo, creo que es versículo 1, versículo 2 o 3, donde literalmente se usa esta imagen de Jesús como el sol de la justicia, ¿no? Sol de la justicia. Yo pienso, en mi opinión, literalmente, es que ellos están cogiendo esta imaginería del Antiguo Testamento, específicamente de Malaquías, no de la idea del sol invictus y todo ello, ¿no? Que no necesariamente se vería como algo estrictamente malo, ¿no? El sol invicto, Cristo, el Antiguo Testamento habla que Cristo es el sol de la justicia, entonces busca una asociación, o sea que no hay algo estrictamente malo con ello. Pero la Navidad, como les digo ya, algunas iglesias, sobre todo en la parte occidental, empiezan a celebrar el 25 de diciembre a través de estos cómputos que he mencionado antes, de marzo, sumándole 9 meses, y es así es en el caso en Italia, ¿no? Específicamente en Roma, donde el obispo Julio I literalmente señala que la Navidad se celebra el 25 de diciembre, y luego en algunas iglesias orientales, bueno, en algunos autores orientales también señalan esta misma fecha, ¿no? Ahora, luego tenemos el hecho de por qué hay una distinción entre la celebración actual de la Navidad en Occidente, que es el 25 de diciembre, y luego tenemos a las iglesias ortodoxas que literalmente siguen el 6 de diciembre, pero esto se debe más al hecho de los calendarios, ¿no? Sí. Tenemos el calendario aquí gregoriano y a algunas iglesias, bueno, algunas, no todas las iglesias ortodoxas, pero por lo menos las iglesias ortodoxas que están aquí, hasta donde tengo entendido, algunas aquí en Estados Unidos utilizan ya el calendario gregoriano, pero en su mayoría ahí en Oriente utilizan el calendario juliano y por tanto celebran pues la Navidad, que es el 7 de enero, si no me equivoco. Pero eso pasa igual, por ejemplo, con la Pascua, ¿no? O sea, es Igual, cuestión de exactamente, pasa lo calendario. mismo, lo mismo con la Pascua. Y, y eso, o sea, en resumen, luego San Agustín, él también va a señalar que Jesús nació el 25 de diciembre y que él, haciendo otra vez cómputos numéricos, literalmente va a señalar que sí, que el 25 la anunciación se da el 25 de marzo y que hay que otra vez, haciéndole un cómputo, un cálculo, pues se diga, no, es que es el 25 de diciembre cuando Jesús nació, ¿no? Esto lo dice San Agustín, Jerónimo, Jerónimo va con la misma argumentación, incluso Jerónimo critica a los que llegan al cómputo del 6 de enero, que él señala, no, el 6 de enero no es el nacimiento de Jesús, el 6 de enero literalmente es
se celebra la Epifanía, ¿no? La presentación de Jesús al mundo a través de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí Jerónimo es un tanto crítico de los que celebran pues la festividad del 6 de enero, pero bueno, porque él dice que hay que celebrarlos en dos fechas diferentes, la Navidad por un lado, el nacimiento por un lado, y la Epifanía por otro. Y eso es literalmente, o sea, y yo pienso que realmente la explicación del cómputo es a cómo los cristianos llegaron a celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Y esto se da, coincide, es que, pues coincide, porque ellos no están buscando el nacimiento de Jesús estrictamente en un principio. Bueno, Clemente de Alejandría sí, pero no todos estrictamente. Están buscando cuándo Jesús murió, cuándo se dio el primer día de la creación, y ellos lo asocian con la encarnación en María, y a eso le suman 9 meses. Y es así como llegan a esa fecha, O sea, literalmente. que escuchándote esa cosa, o sea, podemos sacar conclusiones, digamos, en este momento de que no hay tanto de ocultismo, satanismo detrás de la fecha del 25 No hay nada de eso. de Por lo diciembre. menos esto es lo que yo rescato de mis propias lecturas. O sea, no, ellos están haciendo cómputos. Es verdad que uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo. O sea, que el primer día de la creación sea el 25 de marzo, Claro. bueno, o sea, ya me entiendes. O sea, pero Sí, es así como llegan ellos a la Navidad en pero diciembre. volvemos a hablar que no hay un, o sea, se puede decir incluso que no, o sea, es totalmente el pensamiento totalmente ajeno a lo que se hacía como has comentado, de las tradiciones paganas, es un pensamiento totalmente ajeno, o sea, es Ujú. más, nace de la idea, como bien has comentado, el 25 de marzo, obviamente, sabemos que para los autores cristianos antiguos era importantísimo, o sea, Ya. si estás escuchando esto, has nacido el 25 de marzo, fíjate qué día tan importante naciste. Lo segundo, ellos lo hacen, o sea, no hay nada de decir, vamos a sustituir, o sea, según lo que yo estoy viendo, por sustitución de fiesta Ya. pagana. Y si lo hubiera, no pasa. O sea, yo tampoco veo nada malo en el sentido de que el cine es algo pagano y lo usamos para hacer películas. Exacto. La serie de Chosen ahora Sí. está muy famosa. La música, hay músicas por ahí que algunos critican por lo visto la Navidad, pero después les da igual Ya. escuchar reggaetón cristiano. Entonces, quiero decir, vamos a ser un poco objetivos y coherentes como estás haciendo. Maravilloso estas explicaciones porque yo me estoy quedando helado, en Mm, el buen sentido de la palabra, de que el 25 de marzo es la raíz de todo esto que lleva, sí. ¿no? A pensar, wow, maravilloso. Oye, Sí. pero, bueno, perdón, ¿iba a decir algo? No, 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 no. Sí, adelante, adelante. Pero, claro, hay algo que me he quedado por ahí sonando, que el origen, si estamos hablando del origen de Navidad, el origen de rechazar el 25 de Ujú. diciembre como la Navidad, o sin entrar en debate si realmente Jesús nació ese día o no, mira, lo importante es que vino al mundo y da igual el día. Que para mí, a mí me da igual el día que Ujú. decir, que vino al mundo, que nació, vino al mundo. Pero estás comentando que los primeros no es un ataque a la Navidad del secularismo, no es un ataque Ujú. del corriente no cristiana, sino nace precisamente de la reforma. Entonces, Sí, ¿celebraron los reformadores la Navidad? claro, aquí como te mencionaba antes, eh, la reforma es un movimiento complejo. Bueno, Ujú, tú es tu área de especialización, tú lo sabes mucho mejor que yo, es un tema complejo, diferentes tradiciones que van surgiendo ya en el continente, como también en la parte insular, ahí en las Islas Británicas. Entonces, dentro de este movimiento va a haber un sector, de estos movimientos va a haber un sector que sí va a mostrarse reacio a la celebración de la Navidad, porque se le va a asociar sobre todo con ideas paganas, etcétera, sobre todo en esta lucha y discusión con el papado de Roma, en el que se le asocia al papado de Roma con muchas cuestiones de carácter pagano. Entonces, en esa diatriba entre ambos, sobre todo de parte de algunos sectores del protestantismo, pues se va a señalar, no, las que la Navidad es pagana, pues porque los romanos son así, etcétera, etcétera, ujú. han mantenido cosas paganas, entonces hay que rechazarlo, ¿no? Y dentro de las grandes tradiciones, sobre todo, me refiero específicamente a la tradición luterana o a la reforma luterana, a la reforma, bueno, a la reforma de los reformados, ya, y luego de Suiza, ¿no? Y luego tenemos el caso de tenemos el caso de los anglicanos. Ellos
Y luego ya el caso de los anabautistas es un tema más complejo que en el Sí, que no me quiero eso ya es más complejo. Vamos Sí, a ese tema centrarnos es en muy las complejo. reformas magisteriales de los... Exacto. Y en el caso de la reforma magisterial, por ejemplo, con Zwinglio, hablando por ejemplo de la reforma ahí en Suiza, con Zwinglio y literalmente sus seguidores no hay un problema con la celebración de la Navidad. Incluso la Navidad Ujú, se celebra con ellos. Se rechazan muchas otras fiestas que son consideradas que no tienen un sustento estrictamente bíblico, no tienen un sustento estrictamente cristiano, pero hay muchas celebraciones como la Navidad, la Pascua, la Ascensión y el Pentecostés que se siguen celebrando dentro del ujú. movimiento de Zwinglio, en la Reforma Zwingliana. Y la Navidad está entre una de ellas. Y tanto es así que incluso cuando se celebra la Navidad o se celebra la Pascua, ellos tratan de eliminar muchas costumbres que se celebraban durante el cristianismo medieval y se enfocan sobre todo en meter las escrituras por donde sea, por todos lados, en estas Ujú, celebraciones. Y en la Navidad lo hacen, leyendo ah, el eva- la parte de la infancia del Evangelio de Lucas, ujú. leyendo también el libro, creo que es Tito, no recuerdo exactamente, pero creo que es bueno, estrictamente el Evangelio de Lucas, eso sí lo tenía ahí, que así Sí, que yo recuerde. Y luego con el segundo capítulo de Tito también pasa, creo que también leían eso durante sus celebraciones de la Navidad. También se celebraba el sacramento pues, de la Santa Cena también durante esta fiesta. Y lo más interesante es que en la Reforma Zwingliana, cuando celebran la Navidad, independientemente de qué día de la semana coincidía, lo celebraban el domingo más cercano. Entonces es algo bastante interesante con este respecto año a la ello. Navidad cae el domingo, que esto también Y está generando este debate. año ellos no tendrían problema, lo celebraría. Y, pero luego, por ejemplo, dentro de la Reforma Luterana, dentro de los principados que literalmente siguen la reforma protestante de Lutero, ahí no hay ningún problema con el tema de la Navidad, se sigue celebrando la Navidad, se celebran o se rechazan muchas fiestas que por supuesto no son consideradas am, no estrictamente escritural, porque los luteranos, como sabemos, no tienen ese problema de Ujú, celebrar cosas que no están en la Biblia, o sea, correcto, la cosa es cuando está en contra de las escrituras, o sea, correcto. no tienen problema de recibir la tradición que está en acorde con las escrituras. El problema es cuando la tradición va en contra de las escrituras, o sea, y ahí ese problema que ahí sí los luteranos tradicionalmente rechazan eso. Y la Navidad, por supuesto, no va en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque está celebrando el nacimiento de Cristo. Eso es algo que hay Ujú. que celebrar. Y eso en ningún sentido, desde la perspectiva luterana, no va en contra de la enseñanza escritural. Y Lutero, Lutero, por ejemplo, en cuanto a su predicación, cuando sus estas homilias que tiene sobre la Navidad, él habla también de la Navidad, habla de la celebración de la Navidad. Por tanto, dentro de la Reforma Luterana no hay ningún problema con respecto a eso, por lo Sí. menos dentro del pensamiento de Lutero en cuanto a la celebración de la Navidad, sino que todo lo contrario, hay que celebrarlo, ¿no? Tanto es así que incluso hay leyendas, porque en el luteranismo del siglo, creo que del finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, hay leyendas literalmente que asocian, y realmente no me preguntes el origen de esta leyenda porque realmente no lo sé, pero sé que los autores luteranos, autores o los luteranos en general, a finales del XVII, a principios del siglo XVIII, asocian que el arbolito de Navidad, por ejemplo, fue una invención de Lutero, o sea, una invención protestante. O sea que Sí, he escuchado. Em, sí, y que Lutero literalmente en uno de sus caminos a su casa, él ve un abeto, creo que es un abeto, en época navideña ve un abeto y literalmente ve las estrellas a través de este abeto y le hace pensar Y sí, en pero Sí, perdón. no, no, que le hizo pensar que es que justamente se me estaba viendo la imagen, una imagen, valga la redundancia, que no sé, será real o no, no me he puesto a investigar esto, pero alguna vez lo he visto por internet, de Lutero cantando villancicos con un árbol de Con un Navidad de árbol de fondo. Navidad, exacto, sí, exacto, sí. Es que esa es una idea, o sea, por lo menos que a luteranos posteriores mantenían sobre Lutero, ¿no? Que está el árbol de Navidad, en que Lutero ve que las estrellas traspasan y le hace recordar a la estrella de Belén, etcétera, y que se lo lleva a su casa y luego le pone los adornos, como símbolo de los adornos que los Reyes Magos habían hecho, literalmente los sabios de Oriente habían hecho a Jesús, ¿no? Y ve literalmente, pues por eso pone los adornos. Otros han señalado que es el hecho de que hace recordar
al árbol del Edén, etcétera, etcétera, y los adornos son las frutas del árbol Mm. de la vida del Edén, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está leyenda. Entonces, dentro del luteranismo, como podemos ver, en la que el árbol de Navidad está muy presente dentro, y yo creo que está más relacionado más con la cultura germana, el árbol de Navidad, ¿no? Que durante sobre todo el medioevo, ¿no? Que De ellos todas tienen. formas, perdona, de todas formas, en Germania, en Alemania, era muy dado bueno, no, voy a decir que no digo que la parte de Lutero sea idolatría, obviamente, el árbol, como algunos piensan que el árbol es una idolatría, pero San Bonifacio entraba en Alemania Y, evangelizando y fue en derribando árboles. Alemania también, exactamente. Con San Bonifacio, exactamente, con San Bonifacio también lo mismo, o sea que él corta. Sí. Sí, sí, Además, hay una imagen muy buena. Hace poco los católicos romanos, mi familia es católica romana, sí, celebraba hace unos meses San sí. Bonifacio. Yo digo, esta es mi foto favorita, San Bonifacio, con el hacha. Corta. No, pero es algo que, a ver, perdona que haga este inciso, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Que hay una tradición también navideña en estos reformadores. Ujú, Incluso me tocas a Zwinglio, que es muy cercano también a mi tradición, ujú. y a la tradición de algunos que, que rechazan hoy esto, ¿no? Por eso, Sí. pero ahí todavía me gustaría escuchar anglicanismo, cómo es, cómo. Sí, 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 bueno, ahora, por ejemplo, con el caso del anglicanismo es un tema más complejo eh, porque ya está el caso de los puritanos, y ya sabemos Sí. cómo son los puritanos, en plan, en, en el siglo literalmente. Ah, ah, en los 1600, sobre todo creo que es en el 1649, cuando literalmente Oliver Cromwell se hace con el poder ahí en Inglaterra, y literalmente cuando Oliver Cromwell llega literalmente al poder en Inglaterra, quienes reemplazan a la iglesia anglicana, pues los puritanos literalmente se ponen como la iglesia allí en Inglaterra, y los puritanos literalmente van a ser súper contrarios a la Navidad, porque la van a asociar literalmente con el romanismo y le van a asociar con el paganismo. Y también porque dentro de la iglesia anglicana, dentro de la reforma anglicana, se seguía todavía manteniendo muchas costumbres medievales y con respecto a la Navidad, tanto que la Navidad se celebraba durante más de un día. Ahí en Inglaterra se celebraba durante más de un día y muchas de estas fiestas pues eran un poquito, pues se salía un poco de lo que nosotros pues pensamos que algo tiene que ser cristiano, ¿no? Entonces los puritanos estaban súper, súper contrarios con respecto a la celebración de la Navidad, porque la consideraban una fiesta de origen pagano, idea que como te he dicho se ha mantenido en la actualidad, sobre todo en el ámbito secular. am, que ataca al cristianismo o que incluso pues entre muchos evangélicos se mantiene esta idea puritana, ¿no? De que la Navidad es una fiesta pagana y por tanto no hay que celebrarla, ¿no? Pero como ya he mencionado antes, pues los puritanos pues eran teólogos, pero no eran historiadores y no se metían mucho a parecer a investigar las orígenes de sus afirmaciones, ¿no? Para ver si sus afirmaciones eran correctas o no. Entonces, los puritanos sí, son muy reacios a celebrar la Navidad hasta que literalmente, creo que es con Carlos II, en déjame, creo que es en 1660, con Carlos II, cuando, bueno, se acaba lo que es el periodo del protectorado dentro de la historia de Inglaterra, cuando se acaba este periodo, y viene Carlos II otra vez al poder, se restablece nuevamente la celebración de la Navidad, pero en Inglaterra. Ahora, ¿dónde había una extensión de estos puritanos en las Islas Británicas? En Escocia. Tenemos el caso de Escocia, por ejemplo. Yo sé que tú eres presbiteriano y yo no tengo aquí nada contra los presbiterianos, pero en la iglesia, por ejemplo, escocesa, ahí con los presbiterianos en el control, la Navidad no se celebró durante 400 años y creo que hasta donde tengo entendido, la Navidad no volvió a aparecer en Escocia o no se celebró como un día institucional, hacia un día feriado en Escocia creo que hasta la mitad del siglo pasado, hasta donde tengo entendido. Puedo estar aquí equivocado porque no es un tema que me he ahondado a investigar, pero tengo entendido que hasta la mitad del siglo pasado en Escocia literalmente no se celebró la Navidad como un día festivo. Y literalmente los presbiterianos en Escocia estaban literalmente manteniendo ese espíritu del puritanismo que se da durante el gobierno de Cromwell, ¿no? En el que literalmente se prohíbe la Navidad. Y lo mismo, y esos puritanos que luego emigran a los Estados Unidos, literalmente Correcto. también llevan ese espíritu antinavideño
a los Estados Unidos. Tanto que en Estados Unidos creo que la Navidad, no sé, obviamente habían tradiciones cristianas como los episcopales, bueno, los anglicanos o los episcopales, y los pocos católicos, romanos católicos que había en Estados Unidos ah, hasta hace poco, bueno, hasta el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando el catolicismo explota ahí en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos, pero antes, eh, los que vienen así a ser congregacionalistas eran un tanto contrarios al literalmente a la celebración de la Navidad, pero por mantener ese espíritu de los puritanos, ¿no? Sobre todo Mm, de los peregrinos, ¿no? Que eran puritanos. Un espíritu que a la postre fracasó en Inglaterra, porque una vez que Carlos II llega otra vez al poder, los anglicanos, hacia la iglesia anglicana otra vez teniendo el control, va a instituir nuevamente la Navidad como celebración cristiana en Inglaterra. Y realmente en ese aspecto los puritanos fueron muy impopulares en Inglaterra. O sea, mm. yo sé que en Estados Unidos, sobre todo aquí, en muchos círculos evangélicos actualmente hay mucho, ah, no sé, hay mucha admiración por los puritanos, pero en su Sí, época y hay esto una sí, no, exces- y esto ha sido un movimiento que está surgiendo ahora, es más. ma- Yo es, yo me empiezo a entusiasmar por la historia leyendo a los puritanos, fíjate qué ujú, cosa. Eh, eh, pero es algo que puede ser, o sea, no sé si la palabra es preocupante o no, ¿no? Pero hay mucha admiración por la teología puritana, que siempre se ujú, puede sacar cosas buenas, obviamente, ujú, ujú. pero no se tienen, como bien has dicho, eran teólogos, no eran historiadores. Exacto. Y muchas veces el querer sacar muchas cosas de los puritanos, que se idealiza el puritanismo, Ujú, pero esto también nos puede llevar a desarraigarnos de nuestra historia exacto. católica protestante, católica reformada, como me gusta decir. Exacto. Sí. Y o sea, es para No, meditar. sí. Perdón, nos estamos pasando de tiempo, pero como es un especial de Navidad, estamos hablando de cosas interesantes y Ujú, no quiero cortar todavía, o sea, quiero que siga hablando del tema ese de la Navidad, con el tema en Estados Unidos, ¿no? O sea, cómo pasa esto de Escocia, Estados ujú. Unidos, y un poco como que esto como que se expande, ¿no? Sí, este espíritu así antinavideño, literalmente, sobre todo, como te digo, en Estados Unidos, que se da, o sea, de los puritanos que rechazaban las fiestas navideñas, que inmigran, luego muchos de ellos emigran a los Estados Unidos y vienen con muchas de estas ideas a los Estados Unidos, literalmente no celebrando la Navidad, se va a mantener un tanto en el espíritu. Tanto, creo que es en Estados Unidos hasta el siglo XIX, creo que la Navidad no se constituye como un día festivo. Hasta no recuerdo exactamente, es en el 1800 y algo, no recuerdo exactamente el año, pero es hasta el siglo XIX que no se instituye como un día festivo. Pero por supuesto, aparte de los puritanos, van a venir otras tradiciones cristianas, van a venir Mm, luteranos, van a venir anglicanos, que ellos sí celebran la Navidad, no celebran la Navidad sin ningún problema. Tanto es así que celebran la Navidad y aparecen en sus calendarios litúrgicos. Y sabemos que los mm, luteranos y los anglicanos, sobre todo los anglicanos, tienen este calendario litúrgico cristiano en la que la Navidad es una fecha de celebración. Y ellos sí lo van a mantener. O sea, en las tradiciones protestantes, tanto como luteranos como anglicanos, no ha habido ningún problema. La cuestión es más, ha sido con el caso de los reformados. Bueno, tenemos a Zwinglio, que sí. Tenemos a Calvino, por ejemplo, que, bueno, en el caso de Ginebra, ¿no? Que es un poco más... ah, ya precede un tanto al espíritu de los puritanos posteriores, y de los presbiterianos, pero sobre todo de los puritanos, pero con el caso de Calvino, por ejemplo, era en plan como que lo dejaba tanto a la libertad de sí. conciencia, ¿no? A la libertad, o sea, no vamos a hacer esto que sea una piedra de fundamento cristiano, o sea, que cada iglesia literalmente celebre la Navidad o no, está bien si va eso de acuerdo a su conciencia, tanto que si no me equivoco, es en la segunda confesión helvética, creo que es en la segunda, se menciona este tema de la Navidad, se menciona que los cristianos, las iglesias que pueden celebrar la Navidad, la Pascua y todo ello de acuerdo a su conciencia, no de acuerdo a su libertad de conciencia. Entonces, ellos tienen esta posición como intermedia, ¿no? Pero con los puritanos y las cosas sí se fue de Y la mano, se fue a lo claro, opuesto. Calvino, después vino Beza, no sé si tienes Ujú. por ahí algún dato de la posición de Beza. De Besa realmente no tengo, yo no te voy a mentir, de Besa realmente no tengo
no tengo información. Ok, Esa no ha sido un no, no, autor sí. que yo me he puesto a Eh, leer. es Sí, normal. Hay mucho también, sí, incluso por Beza, por estudiar. sí. Eh, bueno, Así que de Besa no conecta. realmente no sabría decirte su posición, pero de Calvino yo sí sé que tenía esta posición así de libertad de conciencia, ¿no? Por esta carta que escribe ahí a algunos de Sí, y Berna y todo ello. es curioso, y bueno, con esto ya me ha respondido a la siguiente pregunta que te quería hacer, sobre si los reformadores de Ginebra celebraban la Navidad. Pues un poco también por eso, ¿no? Para ver, como Ujú, sabemos que la oposición viene un poco del puritanismo, pero también ujú, los presbiterianos, hoy en el siglo XXI, aquellos que son más reacios a celebrar la Navidad, incluso que a veces atacan la Navidad, ujú, se dicen ser presbiterianos y todo esto. ujú, Mi posición como presbiteriano, ya que por alusiones que se ha tocado aquí eh, el presbiterianismo, que yo soy presbiteriano, ¿no? Mi ujú, posición como presbiteriano se parecería mucho a la de Calvino. Quiero decir, ujú, libertad de conciencia. Yo personalmente lo celebro y nuestra iglesia aquí incluso hacemos lo de que también se ha ido haciendo en los últimos años porque soy un pastor, yo no digo, no me gusta decirme historiador, pero proyecto de historiador porque siempre estudio la historia o estudiante de historia, investigador de la historia. Y claro, siempre me gusta tirar esta línea también con la tradición, ¿no? Entonces, por el tema del Adviento, lo cada domingo, las velas, y ahora también la Navidad, pues aquí nosotros lo hacemos, ¿no? Y mañana mismo, bueno, el domingo anterior al Nochebuena, hacemos un culto, anterior a Navidad hacemos un culto y es cuando la iglesia comemos juntos y ujú, conmemoramos, ¿no? Y incluso un calendario de predicaciones ujú, desde el domingo, porque el Adviento comienza en Génesis, comienzo predicando en Génesis, el primer domingo de Adviento, y voy predicando así progresivamente hasta la Navidad. Y el día 6 que el día 8 o sea, el día 6 no es domingo, cae el día 8 predico sobre la Epifanía, ujú, digamos el texto de Epifanía, que es la llegada de los sabios de Oriente. Pero con esto quiero decir, nosotros en nuestra iglesia, en nuestro sínodo nacional, no hay ni una posición en contra ni a favor. O sea, hay iglesias que celebramos incluso el Adviento, hay otras iglesias que celebran la Navidad. Nadie se niega a celebrar porque se ha entendido, entendemos que, bueno, aunque hablo más de un término particular, que la Navidad es una buena fecha para conmemorar, sobre ujú, todo también para el evangelismo. Esa es mi opinión personal como presbiteriano hoy. Hay ujú, otros presbiterianos que me escucharán y me dirán, tío, está rompiendo nuestra tradición. Y bueno, para antes que la tradición presbiteriana, para mí está la tradición cristiana, a ujú, lo que me refiero, y a lo largo de la historia, lo que han habido. Nosotros no hemos inventado la rueda ni la Coca-Cola. ujú. Es verdad. Entonces, bueno, perdona que haya ocupado este tiempo para dar No, no, esta no. explicación. Entonces, no sé si tiene algo más que decir de Ginebra, pero me gustaría saber también, igual que yo he dado mi punto de vista Ujú, sobre el tema de la Navidad, como decimos aquí en España, no sé si se puede entender bien esto por allá, en otros países, pero como tú eres medio español, eh, que te mojes en la ujú. respuesta, Sí. habiendo visto esta rápida viaje por la historia, Ujú, ¿cómo deberíamos enfocar, según, obviamente esto ya es una respuesta más de opinión, cómo ujú. deberíamos enfocar estos días, la fiesta de Navidad? ¿Cómo podíamos enfocarlo como cristianos? O si quieres también, ¿cómo lo enfocas tú? O sea, Ujú. Yo pienso que de acuerdo a la tradición cristiana en la que te estés moviendo, si eres luterano, celebra la Navidad. Si eres anglicano, deberías celebrar la Navidad porque es así como tu tradición te lo ha puesto. Pero si no celebras la Navidad, tampoco no lo veo como algo... mm, en ese aspecto soy un poco como Calvino, pensando en el sentido de que hay que dejarlo a la conciencia de la gente. No es sí, un tema, un tema importante o fundamental de la fe cristiana, incluso es que ni siquiera la Navidad se celebraba desde el mismo comienzo de la historia cristiana, o sea, ya lo hemos visto que ha sido un desarrollo que se fue dando con el paso de tiempo, pero ahora yo pensaría en favor de la Navidad. Obviamente yo celebro la Navidad, como he dicho antes, soy filo anglicano y yo estoy bastante contento con el calendario litúrgico, me gusta seguirlo. sí, A mí me gusta seguirlo porque es beneficioso, por lo menos en el aspecto espiritual, pero como dicen los anglicanos, en sus 39 artículos me hace pensar en que tampoco podemos obligar a la gente a creer o a sostener algo que no está en las escrituras, o sea, que como si fuera algo ujú, fundamental, ¿no? Ahora bien, en favor de la Navidad, yo diría que si los sabios de Oriente, por ejemplo, los sabios de Oriente no eran cristianos,
Mm, probablemente paganos. Quién sabe, ¿no? Probablemente paganos. Ellos fueron hasta Belén para celebrar al Hijo de Dios, a Dios encarnado. mm. Si lo hicieron ellos, ¿cuánto más nosotros que somos cristianos? ¿Cuánto más? Si ellos fueron y celebraron a Cristo su nacimiento, ¿cuánto más nosotros podríamos también celebrar el nacimiento de Cristo? Y por supuesto que am, para mí es celebrar a Cristo una. Obviamente que como cristianos decimos, no, es que a Cristo se le celebra todos los días, así como el Día de la Madre todos los días también celebramos. Lo celebramos, pero escogemos un día particular para celebrar específicamente pues, el nacimiento de Eso nuestro suena Salvador. muy romántico, pero poco pragmático. O sea, Exactamente, literal, literal. Entonces con Cristo, con el nacimiento de Cristo, igual, o sea, ¿qué de malo? Yo diría, ¿qué de malo? O sea, ¿qué de malo tiene? ¿O cómo te perjudica a ti espiritualmente celebrar la Navidad? ¿Cómo te perjudica espiritualmente celebrar literalmente la encarnación del Hijo de Dios? O sea, no solamente su encarnación durante la Anunciación, pero sino también literalmente su nacimiento. O sea, ¿en qué te perjudica espiritualmente eso? y incluso, perdona, incluso como tarea y como iglesia, como una tarea evangelística, ¿no? O sea, por lo menos Sí. aquí en España la gente está muy secularizada, la gente no piensa Mm. en Jesús, la gente, digamos, de la sociedad solo piensan en Jesús en España dos veces, dos fechas al año, Navidad y Exacto, Semana Santa. Entonces, exacto. ¿cómo? Mira, yo tengo aquí cerca, no se escucha porque la casa está bien Ujú. insonorizada, pero tengo aquí unos, para Navidad ponen unos, aquí decimos cacharros, atracciones Sí. de, Ah, sí. para niños, y está sonando todos los días villancicos populares españoles. Ve, claro. Jesús, la Virgen se está No, peinando, el no. chiquirriquitín, uno que otro. Entonces, la gente está más abierta, aunque después Dios hará lo que quiera, ¿no? Pero la gente Ujú, está más abierta a escuchar de Jesús. La ujú. gente está celebrando a Jesús sin conocerlo. Nosotros que lo Exacto, conocemos no lo vamos a celebrar. Y otra cosa, exacto. yo entiendo la posición presbiteriana porque soy presbiteriano o entiendo la posición. Obviamente para un presbiteriano, y esto sí lo puedo decir yo, el domingo, Día del Señor, es el día más importante. Ujú, Cada domingo es un día importante, es un día festivo, porque es el día que el Señor estipuló. Pero el que celebra la Navidad, un presbiteriano, no cosa tampoco su conciencia porque, y no me estoy justificando con esto, estoy hablando para, sino la Navidad no es más importante quizás que el Día del Señor, pero es una fecha ujú, importante, igual que celebramos el cumpleaños, nuestro ujú, cumpleaños. Ya. Entonces, creo que la libertad de conciencia está bien que uno ujú. no quiera celebrar la Navidad, está bien. Eh, perfecto. Ellos pueden dormirse, pueden ¿no? pasar la Navidad tranquila como vida normal. Igual, Perdona que mueva aquí un poco la cámara sí. porque estoy todo el rato mirando para allá. Mira, es que te tengo Bueno, aquí enfrente, pero bueno, estoy mirando para acá porque tengo la cámara aquí, así que trato de mirar, pero sí. perdón. No, tranquilo, pero lo que quiero decir que haya libertad de conciencia, ¿no? O sea, que no haya una imposición, o sea, no porque uno celebra Navidad o uno no la celebre, creo que por ahí ha ido también tu argumento este, que es más cristiano, menos cristiano, es más pagano, menos pagano. No, porque donde uno cierta fallaremos, el otro, o sea, Ujú, quiero decir, si acertamos aquí, fallaremos aquí, si fallamos aquí, acertaremos aquí. Quiero decir, que podamos celebrar o no celebrar la Navidad, siempre lo hagamos o no lo hagamos para la gloria de Dios, ujú, ante todo, no por hipocresía, no por dejarnos llevar por el mundo, ¿no? Que yo, igual ujú. digo yo que mi hermano en la iglesia, si vas a celebrar la Navidad, no lo hagas como el mundo, hazla Exacto, como Cristo, exacto. como cristiano. Entonces, bueno, no sé si quieres añadir algo más, porque yo creo que está casi todo el pescado vendido para, Sí. como decimos por aquí, para que la gente pueda reflexionar, para que vea, para que también se quiten muchos mitos y Ujú, historias y cuentos, y que yo creo que esto ayuda mucho a saber estudiar la historia, ¿no? Para sí. desmitificar, para aclarar. Y bueno, Jesús, perdón que diga Jesús así, porque yo ya me No, siento como si fuéramos amigos aquí hablando. Ah, muchas gracias por... no, gracias a ti por darme la oportunidad de poder aquí compartir con mis hermanos esto un poquito que sé sobre los orígenes de la Navidad, sobre todo en el cristianismo antiguo y luego también en la Reforma, pero no, te doy las gracias por permitirme compartir todo esto. Espero que sea de bendición para los hermanos, que lo escuchen y lo vean. Bueno, pues gracias. Y bueno, aquí hoy no hemos tomado el té con el doctor Jesús Zamora y
ya sea que celebres o no celebres la Navidad. Bueno, si celebra la Navidad, feliz Navidad, y si no la celebres, pero también que Dios te bendiga Mm, y que todo lo hagamos para gloria de Dios. Así que pues amén. un saludo y muchas gracias Jesús por todo Gracias a ti. y que Dios os bendiga.